Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Esta introducción de 2 Corintios es sufriendo en el servicio. Leamos la primera porción, que va desde el verso 1 más o menos hasta el 11. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a las iglesias de Dios que están en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien tenemos esperanza, que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una de las cosas que uno nota hoy en el mundo es que la gente está luchando por el éxito. Y entonces usted mira que hay muchas charlas de superación personal, se levanta gente que están orientando a otros, a esto le llaman los coaching. Entonces hay muchos coaching, aún pastores que están hablando de que son ya coaching de personas, por ese concepto de orientación, guiar la gente hacia lo que es el éxito, los negocios, el éxito en la vida cristiana. En la tarjeta de algún pastor leía que decía: el coaching por el camino, la verdad y la vida. O sea, el que me guía, el que me orienta en el camino de la verdad y la vida. Bueno, porque es una preocupación que ya no está en el mundo solamente, está en los creyentes y es preocupante. Y Pablo nos va a mostrar por qué es preocupante esta situación. Es una de las preocupaciones que la gente dice: es cómo ser exitoso en el ministerio. Los que tienen liderazgo, cómo ser exitosos en el liderazgo. ¿Cuál es la clave para nosotros lograr tener un servicio eficaz? Bueno, en el camino que estamos llevando nos hemos encontrado muchos misioneros y muchas personas que están yendo por países y que haya ciertas preocupaciones que las cosas que se hagan para Dios se hagan de la mejor manera. Y no es fácil para una persona que no está en el lugar de comodidad de ella lograr hacerlo. Si un pastor viene de la ciudad de Bogotá, aquí a Antioquia, es factible que el éxito, entre comillas, sea un poquito más difícil de alcanzar. Unos meses atrás les contaba a ustedes de un hermano, las dificultades que tuvo en un comienzo, que venía del interior del país a nuestra región, porque él tenía características muy normales de allá del interior, especialmente de Bogotá, y cuando llegó los paisanos lo aceptaron muy bien. No porque fuera bogotano, sino porque quienes son del interior son muy cerrados y no permitían que los miembros de la iglesia entraran a su hogar. Y el pastor que esa iglesia había tenido antes era de la costa, y en la costa es muy usual que usted en las casas de los pastores, o al menos en lo que yo he conocido, la gente entra y salga. Es normal que usted entre y en la casa de un pastor hayan 3 hamacas y los hermanos vayan por la tarde: hermano, con permiso, se le acuestan en la hamaca. Es normal, es usual, y que el hermano baje unos limones del palo y vaya a la casa del pastor, no a la cocina de la iglesia, sino del pastor, y se haga un juguito de limonada. Es usual. Pero si un pastor como nosotros de acá vamos allá,
es factible que ese pastor no sea bien visto por los hermanos, porque la esposa del pastor que es de por aquí dice, ay mi amor, pero es que todo el mundo me le echa mano a la cocina, pero esos limoncitos los tenía para una limonadita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es como las diferencias y puede provocar dificultades. Leyendo unos libros de misioneros que han ido a diferentes lugares del mundo, uno se da cuenta que algunos de ellos han contado sus historias para que los ministros del evangelio, cuando vayan a ciertos lugares, sepan enfrentar las situaciones. No sé si usted ha leído un libro que se llama Por esta cruz te mataré. Es una autobiografía del pastor Bruce Oyson. Y él cuenta en el libro cómo fue que Dios lo guió a llevar el evangelio entre los indígenas motilones de Venezuela. Y él dice que el éxito que él tuvo fue conocer las necesidades y la cultura de los indígenas para saber llegar a ellos en sus necesidades. Hay otro libro del que la hermana Maris comentó en algún momento en el Instituto Bíblico, que es Hijo de Paz, del hermano Don Richardson. Y es cuando este hombre penetra las tribus Sagui de Nueva Guinea, y estando este hombre allí, fue muy difícil abrir las puertas. Pero él descubre algo dentro de las tribus indígenas, y es que para que ellos hicieran amistad, ellos hacían las paces y entregaban un hijo y le llamaban el hijo de paz. Entonces él dijo, hombre, si eso hacen ellos, pues yo veo por la escritura que Dios, para relacionarnos con él, entonces entregó su hijo, y Jesús es el hijo de paz de Dios. Y a través de esto que ellos tenían en su religiosidad, en su cultura, él pudo transmitirles el mensaje del evangelio, presentando a Jesús como el hijo de paz que Dios traía a esa tribu Sagui. Hay otros misioneros, por ejemplo en el siglo pasado, ahorita en el siglo XX, hablamos acerca de Hudson Taylor. ¿Y Hudson Taylor quién fue? El fundador de las misiones en la China. Tiene dentro de una de sus biografías un libro que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Y realmente fue un hombre que experimentó el poder de Dios. Entonces él empieza a hablar y dice que el secreto es tener fe en un Dios que es todopoderoso, y que la mejor manera es realizar la obra de Dios con métodos divinos, experimentando esa unción y poder de Dios para impactar a donde le ha llevado. Y cada uno de ellos tuvieron una experiencia en Dios diferente. Entonces no podemos decir que la experiencia nuestra en el servicio a Dios va a radicar en la experiencia de Hudson Taylor. Que la experiencia nuestra va a radicar en lo que vivió Bruce Oyson. Que la experiencia nuestra va a radicar en lo que el hermano Richardson lo logró. No. Pero sí podemos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras el misionero más grande de todos los tiempos. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo escribió varias obras. Algunas de esas obras las tenemos hoy con nosotros. Otras obras no. Y nos vamos a dar cuenta por qué ciertas obras que él escribió para la iglesia no la tenemos nosotros ni la usamos en la iglesia. Porque él estaba, uno, dejando un legado de parte de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que aprendamos de la vida de Pablo. Y el otro legado que dio fue en un momento determinante a la iglesia en unas situaciones donde él compartía a nivel personal, como estos hombres compartieron su experiencia llevando el evangelio a diferentes lugares. Cuando usted y yo nos vamos a introducir hoy a 2 de Corintios, esto nos va a llevar a entender la visión de Dios, cómo Dios puede guiar a un hombre, en el caso de este que es un gran misionero, uno de los apóstoles, y cuáles son las actitudes que nosotros tenemos que tener al servir al Señor, qué acciones el Señor sugiere que nosotros debemos tener, cómo tener un ministerio eficaz, cómo lograr el éxito en el fracaso, que eso no te lo va a enseñar un coaching de la manera que la Biblia lo enseña. Sí va a enseñar el éxito en el fracaso, pero no como la Biblia nos lo va a mostrar. Entonces, la mejor forma de hacerlo es yendo a este libro de 2 de Corintios. Pablo tuvo diferentes momentos donde visitó a Corinto. Y los eruditos de la Biblia han tenido algunos encuentros en saber cuántas veces el apóstol vino o no vino hasta los hermanos corintios. ¿Por qué? 2 de Corintios va a ser muy clara. Y nos va a mostrar en qué momento el apóstol vino y qué situaciones fue las que encontró dentro del proceso de sus viajes a Corinto. Entonces va a hablar qué pasó y qué fue lo que sucedió antes de 1 de Corintios y en 2 de Corintios. Entonces vamos a mirar que Hechos de los Apóstoles nos va a narrar algunos momentos donde Pablo se desplazó a lugares, dentro de ellos Corintios. Hay varias preguntas que nos podemos hacer
y que la Biblia nos las va a contestar. Por ejemplo, ¿cuántas visitas hizo Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Cuántas cartas escribió a los corintios? ¿Y cómo fue que el apóstol llegó allá? ¿En qué momento fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué circunstancias rodearon? Para poder entender primera y segunda de Corintios hay que tener más o menos una ilustración frente a esto. Cuando vamos a Hechos capítulo 18, del versículo 1 al verso 18, encontraremos la primer visita del apóstol Pablo desarrollada hacia los hermanos de Corinto. El capítulo 17 nos habla cuando estuvo en Atenas. Ya en el 18 dice que Pablo sale de Atenas, versículo 1, y viene a Corinto. Y ya se encuentra pues a Aquilas, que era natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, porque habían tenido situaciones difíciles del emperador Claudio, diciendo que todos los judíos debían salir en ese momento de Roma. Entonces ya nos empieza como a dar todo un perfil. Entonces ahí ya nos va a hablar de esa primer visita del apóstol a Corinto. Y es más, dentro del proceso vamos a mirar un encuentro que él tiene con el Señor, por allá en el versículo 9 y 10, cuando el Señor le dice, no tenga temor de lo que está sucediendo aquí, vaya y hable y predique el evangelio porque estaré contigo. Bien, el segundo viaje misionero, cuando él va por segunda vez, él pasa 18 meses en la ciudad de Corintio y él tuvo mucha bendición. ¿Por qué tuvo bendición? Porque en la segunda ida, el segundo envión, él tuvo la posibilidad de establecer la obra del Señor. En la primera ocasión no establece la iglesia del Señor, en la segunda ocasión que llega a aquel lugar establece la obra del Señor y sale de allí y viaja hasta Jerusalén y a Antioquía para contarle a los hermanos qué es lo que estaba sucediendo y cómo Dios le estaba utilizando entonces en Corinto. Ya la tercera jornada misionera la encontramos nosotros que fue los 3 primeros años que durante estos los pasa entonces en Éfeso. Y él mantiene contacto con la iglesia de Corintio y en medio de todo esto empiezan a contarle los problemas morales que nosotros observamos que él después corrige en la iglesia en Primera de Corintios, la primera carta. Y entonces cuando ocurren esos problemas morales, en una primera instancia, él escribe una carta para darle a los hermanos una orientación. Y en eso es posible que él haya hablado con los hermanos de Corinto y les haya informado que él quería viajar a visitarlos allí. Uno mira en 2 Corintios capítulo 1, verso 15 y 16, que dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y después de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros entonces hasta Judea. Y si usted mira 1 Corintios, el capítulo 5, verso 9 y 10, dice, os he escrito por carta, le está diciendo a ellos, que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Yo le pregunto, ¿estudiamos en 1 Corintios y eso sí estaba en 1 Corintios? No, fue una primer carta que él escribe a los corintios y en la escritura de esta primer carta entonces nos damos cuenta de que ella llegó, él la menciona, pero la carta no existe, o sea, la carta parece que se perdió. Esa carta los teólogos la han llamado la carta previa y la hermana Mari nos está diciendo la carta perdida, sí, previa a la que conocemos hoy. Son consejos personales de él. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero la primera carta fue consejos personales de él. En el tema que ustedes están viendo en Instituto Bíblico, la hermana Damari les está hablando acerca de inspiración de las Escrituras. Y les está hablando de la inspiración verbal plenaria, pero también les está hablando de algunos que se conocen como grados de inspiración. Cuando ustedes van a observar eso, se van a dar cuenta que en la Escritura está lo que Dios reveló, que en la Escritura está la voluntad de Dios, que en la Escritura está la palabra de Dios, y que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en la Escritura vamos a observar mención de otras Escrituras. Por ejemplo, la carta de Enoc, que no la vemos en la Sagrada Escritura hoy, que se menciona y que se dice que en esa carta se escribió ciertas cosas. Y al mencionarla la Biblia, pues da autoridad en eso. Algunos hasta ya han sacado que la carta de Enoc, pero realmente no podría ser así, porque los libros que están en la Escritura, que también lo van a ver ustedes con el canon de las Escrituras, son los que Dios quería que tuviésemos. ¿Que hacen alusión a otros libros? Sí, hay un escritor de Jeremías que es Baruch.
Ustedes van a encontrar que después van a aparecer como en el año 200 unos libros que se conocen como apócrifos, y supuestamente Baruch va a aparecer ahí, pero 500 años después de Jeremías. Entonces no podía ser el mismo, o que se cree que fue escrito en esa época, entonces tendría Baruch como 500 años y algo. Entonces no fue Baruch, fue una carta que como hace una mención en el libro de Jeremías, entonces dicen que fue Baruch el escritor de Jeremías. Pero entonces van a aparecer mención de algunos escritos que no tenemos. Déjeme decirle que si Dios no permitió que esos libros estuvieran entre nosotros, es porque Él tuvo todo su voluntad y porque esos libros no eran para nosotros. Para reconocer un libro en la Sagrada Escritura dentro del canon, habían unas normas. ¿De dónde salieron las normas? Pues las normas eran de lo que se veía en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios aceptó ese libro, que ese libro era escrito por una persona que era reconocida como un hombre de Dios, que en el libro había una mención directa de cómo Dios hablaba al pueblo de Israel, así dice, vino mi palabra de Jehová, así dice el Señor, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno mira toda esa parte, se da cuenta que los libros de la Biblia no están por casualidad, ni que, como dicen por ahí, que fue un grupo de eruditos en uno de esos concilios, que dijo que los libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento eran los que debían estar dentro de la lista de libros que le llaman el canon de la Escritura, sino que es más profundo todavía. Porque es como Dios permitió que el pueblo preservara la Escritura, y hoy creemos que los 66 libros que están en la Escritura es palabra de Dios. Entonces la carta previa a Corinto, que fue la que el apóstol escribió antes de Primera de Corintios, que él les está mencionando y que acabamos de ver, no está en la Biblia porque Dios no permitió que estuviera. Y al escuchar a Pablo, uno entiende que lo que les estaba dando era como consejos personales. No era directamente algo que Dios quisiera enseñarnos o hablarnos por el apóstol Pablo. Entonces la primera carta no aparece. En 1 Corintios 1:11 nos habla acerca de los hermanos de la casa de Cloe, y en el capítulo 16 del verso 15 al 17 va a hablar también de los de Estéfanas. Ellos vienen a Éfeso y empiezan a hablarle al apóstol Pablo acerca de todas las dificultades que está viendo la iglesia, y también le traen al apóstol unas, podríamos decir, misivas de todas las situaciones que estaban experimentando los hermanos en aquel lugar. En el 7:1 de 1 Corintios dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces cuando todo esto sucede y Pablo recibe esas misivas de los hermanos que menciona en 1 Corintios 7:1, es lo que inspiró a Pablo a escribir ese 1 Corintios. Entonces está la carta previa, en el 7:1 dice que él recibió una misiva de ellos y que esa fue la que lo impulsó a él a escribir entonces 1 Corintios, que es donde él está aclarando todos esos asuntos de la inmoralidad de la iglesia, y que usted y yo vimos en 1 Corintios 5, que está hablando acerca de ese caso de inmoralidad que fue juzgado del hijo de aquel hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra, que era una relación incestuosa en la Biblia. Y en el 16:5, que lo vimos la semana pasada, ya está diciendo que él quiere ir donde ellos, ¿no? Que son los planes de Pablo. Y dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia debo de pasar. Esa fue la primera carta de Corintios, que ya la hemos estudiado. Después de que esa carta le llega a ellos, es Timoteo quien viene a Corintios después de que eso sucede. Reciben la carta y llega Timoteo a Corintios. ¿En dónde podemos encontrar informes sobre esto? Vámonos para Hechos capítulo 19 y nos va a hablar acerca de este asunto, ¿cierto? Por allá en el verso 21 y verso 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Eraso, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ya en 1 Corintios capítulo 4, eso es el verso 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ya en el capítulo 16 de esa 1 Corintios, que fue el que vimos la semana pasada, el verso 10 está diciendo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, mire que todavía no ha llegado, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor de la misma manera que yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa con Timoteo? Timoteo observa la forma como los hermanos de Corintio atendieron esa primer carta.
¿Y qué cosas sucedieron? Porque todo no fue color de rosa. Yo les conté a ustedes hace algunos días que el apóstol Pablo, aunque hoy lo vemos como el gran apóstol, y es una palabra de autoridad para nosotros, al comienzo en la iglesia primitiva no le fue fácil, o al comienzo no, en el proceso con la iglesia primitiva no fue fácil porque otros le despreciaban, porque no estuvo con los 12 caminando con el Señor, porque fue a través de una revelación de Dios. Entonces había gente entre los apóstoles que no se lo tragaban. Tuvo una situación muy difícil con el apóstol Pedro. En esa situación era tremendo porque Pedro con los gentiles caminaba de una manera y con los judíos de otra, y Pablo con los gentiles se andaba de gancho. Entonces Pablo le recrimina a Pedro y dice, usted con los judíos se hace judío, pero en los gentiles usted entonces diga la verdad, o eso no es. Y también la situación se presentó entre los dos. Y no fue algo suave, ellos dos tuvieron un conflicto. Entonces, esa era una situación, y esa situación no se quedó en Jerusalén, porque entonces uno va a mirar en Corinto, que Timoteo va a mirar unos conflictos que se van a presentar en ese lugar. Y los conflictos son los que aceptaban a Pablo como el pastor, porque fue el que fundó la obra. Entonces dicen, no, es que Pablo es nuestro pastor, otros llegaron después y dijeron, ¿cuál pastor? No fue mi pastor. Desde Jerusalén, quien está en frente de la obra que yo haya escuchado es Cefas o Pedro. No me mentico, ¿cuál Cefas o Pedro? El que aquí nos ha formado en la palabra y es muy diestro en la palabra y al que yo he escuchado es Apolos. Entonces empiezan como a presentarse situaciones no fáciles. Y entonces ya viene Timoteo y en Éfeso le entrega al apóstol Pablo un informe que no fue para el apóstol Pablo alentador. A lo mejor el apóstol, bueno, ¿y cómo le fue? Y esa primera carta, ¿cómo la recibí? Qué bendición, hermano, ¿cómo vio todo por allá? Porque él llegó triste al ver la reacción de la iglesia en Corintio. Ya habíamos hablado de las dos cartas, ¿cierto? La previa, la primera de Corintios, y aparece la tercera carta que tampoco aparece en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo les escribe y él la menciona. ¿En dónde la menciona? Segunda de Corintios, capítulo 2 en adelante. Note entonces, hubo una carta previa, vino primera de Corintios y hubo una segunda carta. La previa, primera de Corintios, otra, o sea que ya van tres, de las cuales solo encontramos en la Biblia una, que es primera de Corintios. Entonces leamos, 2 Corintios 12, versículo 3, 4 y creo que el 9, que dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengáis tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y uno dice, Dios mío, eso no dice en 1 Corintios, ¿en dónde dijo él eso? ¿Cierto? Porque fue otra carta. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Tremendo esto. Ya el verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Capítulo 7, verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Recuerde que la que estamos hablando y de la que le está informando Timoteo, no pudo ser esa, porque en la primera carta lo que él hizo fue una exhortación muy fuerte, pero en esta está demostrando de su amor, de sus cosas, y hay algo diferente dentro de lo que es el propósito de la carta. Y el verso 12 dice, así que el que os escribí, no fue con causa del que me cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Se está diciendo que lo hizo con muchas lágrimas y que se lamentó mucho por haberles tenido que escribir de esta manera. ¿Qué fue lo que hizo? Él les disciplinó de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque Timoteo le dice, oiga, es que ellos, al hermano infractor del que estaba hablando en 1 Corintios 5, ellos no lo exhortaron. Ellos no lo disciplinaron. Entonces él les escribe en esa carta diciendo de las heridas emocionales que él había tenido al escuchar que ellos habían rechazado la orientación que Pablo les había mandado. Y entonces esa carta es conocida en los círculos teológicos como la carta severa. Está la carta previa, está 1 Corintios, y él aquí en estos textos que acabo de dar está hablando de esa otra carta perdida que es la carta severa, porque fue una pela, fue brava la carta que el apóstol, es que no, cuando uno está hablando con los hijos tiene más confianza de reprender, porque es que son los hijos. Cuando alguien va convirtiéndose como en un hijo espiritual, un Timoteo, uno como ministro tiene más confianza de apretar tuercas. Ya viene como un intervalo, y Hechos capítulo 19
que ya fue en Éfeso, sí, fue el alboroto en Éfeso, muy bien. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recuerde que ellos le llamaban los del camino, o sea, acerca de el mensaje que ellos estaban predicando, de la doctrina que ellos estaban predicando. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solo en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, está hablándoles acerca de la idolatría. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien se venera. Venera en toda Asia y en el mundo entero. Que al oír estas cosas, que se llenaron de ira, gritaron, y dice: grande Diana, diosa de Éfeso. Entonces ya nos va a hablar acerca de todo ese alboroto, las dificultades, lo que tuvieron que ver ellos con las autoridades, cómo los tomaron, los cogieron entre la multitud, que él se hace reconocer como lo que él es, ¿cierto? Como un judío. Y él tiene la posibilidad, pero ya creo que es el versículo 35, que habla acerca de que él predicaba de Diana y de la imagen de Júpiter. Bueno, y fue algo tremendo lo que él vivió en aquel lugar. No fue fácil para Pablo aquella situación que vivió en aquel lugar. Cuando uno mira 2 Corintios, capítulo 1, el verso 8, dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, hablando de esa situación que vivió en este lugar, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, porque ellos fueron arrebatados en medio. La gente ya los iba, la cosa era pero bien difícil. De ahí viaja el apóstol Pablo a Troas y espera a Tito. Y Tito nunca llegó, entonces él sigue el viaje y después ya se encuentran. 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí entonces para Macedonia. Y en el capítulo 7, versos 5 y 6, nos dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces ahí es donde se encuentran Pablo nuevamente con Tito. ¿Y cuál fue el reporte que Tito le trae de los hermanos de Corintio? 1, que las cosas habían mejorado, que la iglesia ya era fiel al apóstol Pablo, que la iglesia de Corintio nuevamente ya lo reconocía como su padre espiritual. Esos momentos tan duros y de tanta dificultad que los hermanos de Corintio tuvieron por no recibir los consejos de Pablo, ya es que esa carta fue brava, hermano. Eso fue una cosa que los movió, porque cuando el Señor va a tratar la vida de una persona que anda en rebeldía, esa persona tiene dos opciones: o se endereza, baja la guardia, se humilla, o la persona levanta la cabeza y dice: a mí no me controla nadie, y es como un caballo desbocado. ¿Se acuerda que hablábamos de esa necesidad de nosotros ser sumisos, mansos, y que la mansedumbre no se daba de la noche a la mañana, sino que era como cuando los caballos esos difíciles los domaban? Entonces a veces hay que dar juez. Pues hermano, no fue solamente la carta de Pablo, sino fue el trato de Dios con la iglesia, que ellos llegaron a decir: no, pues que no vamos a rebelar. Como cuando a Jesús predicó tan duro que la gente iba saliendo, pero los mismos discípulos fueron guiados por el Espíritu Santo. Porque eso puede pasar en la vida de Dios, en un momento determinado, uno rebelarse contra Dios y Dios tratar con uno aquí en la iglesia, y uno decir: es que yo me voy, pero el Señor tratar con uno y decirle: venga, venga, ¿a dónde se va usted? No, que no. Hay personas que en algún momento de la vida pueden estar rebeldes y decir: no, que cuál, que no es así, y porque el pastor es así, o porque Dios dice que Dios habla así. Dios no puede ser tan duro. Y eso lo vamos a ver en nuestros domingos, creo que por ahí en 15 días, si Dios quiere. Hay un momento donde Dios dice: venga, venga, venga. Aunque la palabra de la cruz levanta y edifica, también en algún momento la palabra de la cruz exhorta. Y el que anda en ese momento mal, la Biblia no le va a llegar bien, le va a dar rabia o impaciencia, digamos. Entonces la iglesia, ya el Señor trata con ella, y el informe de Tito fue ese, que la iglesia había aceptado y que se habían arrepentido y que ya estaban aplicando las recomendaciones que Pablo les había dado.
En 1 Corintios no, ya en 2 Corintios ustedes hacen mención de esto, y usted lo va a ver en el capítulo 7, del 7 al 16, que dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, ya el apóstol estaba contentico, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Eso es una cosa brava. Y me imagino que le costó oración y ayuno. Él sabía que ellos se iban a alborotar, pero también esperaba que el Señor, a través del Espíritu Santo, pues tratara con los hermanos de aquel lugar y lo lograran. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por vuestra parte. Bueno, la diferencia entre predicar un mensaje nuestro, de parte nuestra como tal, y un mensaje que viene de parte de Dios, es que los dos mensajes en algún momento pueden herir, pero el mensaje de Dios va a sanar, a pesar de que removió las heridas. ¿Se acuerdan lo que he hablado acerca del accidente de que cuando uno se raspa y lo llevan al hospital, le tienen que quitar todo eso y eso duele, y uno no, y lo tienen que coger a uno de las manos y todo para arrancar la piel que está ahí toda sucia, pero después viene un bálsamo, una palabra que no es de Dios, arranca y ya. Una palabra de Dios trae un bálsamo, pero también una palabra que viene de Dios al rebelde le ocasiona eso, pero cuando el rebelde se dispone, el bálsamo va a pasar. Entonces él se fue en rebeldía, se fue herido. ¿Habrá gente que saldrá de nuestras iglesias herida? Sí, hermano. Especialmente el que quiere seguir en el pecado. El que quiere seguir en esa situación. La iglesia de Corinto tuvo que tomar una decisión dura porque no le hicieron caso a Pablo, pero ya después tomaron la decisión y el consejo de Pablo. Entonces lo aplican a esta persona que mencionaba 1 Corintios 5 de ese caso de incesto. Entonces dice, ahora me gozo. Falta un pedacito del 9, dice, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Ahora sí el 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren la diferencia de las dos. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos porque por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. El 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Ah, vea, ya ellos tienen una actitud, tuvieron una actitud. Y eso hizo que Tito enamorara de ellos. No, hermano, los hermanos, sí, no, verdaderamente los hermanos recibieron. Los hermanos fueron contristados. Y aunque hubo un momento en que hubo esa fricción tan grande, ya los hermanos, y dice, me gozo porque en todo tengo confianza en vosotros. O sea, llegaron a un momento de crearle al apóstol Pablo esa confianza. Pero también tenía una noticia no tan agradable Tito. Porque entonces Tito también le dice a Pablo, ay Pablo, todavía entre los hermanos hay antagónicos. Todavía entre los hermanos algunos están reacios hacia usted, algunos. Y de una u otra manera influyen en los hermanos. O sea, son una mala influencia en la iglesia. Todo no estaba color de rosa. La cosa estaba como difícil. Cuando usted y yo ya hoy estamos aterrizando para entrar a la 2 Corintios, sola la introducción, nos damos cuenta de que la reacción de él va a ser el estudio que vamos a tener de aquí en adelante, que lo estamos encontrando en esta cuarta carta de Pablo a los Corintios. Primer carta a los Corintios fue la ausente, la que tenemos como primer carta de Corintios fue la que vino después, segunda carta se llama la carta severa, y la cuarta carta entonces sería esta, conocida por nosotros pues como segunda carta a los Corintios, que ya sabemos que es la cuarta, ¿cierto? Y en esta misma carta él les va a decir a los corintios que los quiere visitar por tercera vez.
Pablo ha visitado a los corintios 2 veces, hasta este momento que estamos viendo, les ha escrito 4 cartas. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12, verso 14, hablando acerca de la tercera visita de Pablo, ¿no? Dice, he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bien, en el capítulo 13, verso 1, también va a hablar de esto. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Vámonos para Hechos capítulo 20. Del 1 al 3, que es el que nos está narrando todas esas visitas, a ver si Pablo logró hacerla o no. Y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, ¿a dónde llega? A Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión entonces de volver a Macedonia. ¿Cuánto tiempo duró? 3 meses. Entonces, Pablo visita a los corintios 3 veces. Pablo escribe a los corintios 4 cartas, que fueron 2 inspiradas, dentro del concepto de inspiración bíblica, y 2 cartas personales. Y la mención de esta segunda visita y de la tercera carta, este 2 Corintios, nos va a hacer alusión. ¿En qué momento escribe la carta de 2 Corintios para nosotros en la escritura? Vamos a mirar el capítulo 8, el verso 10. Estamos hablando directamente de la evidencia interna. 2 Corintios 8, 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. La alusión que dice ahí, el año pasado, es que él había comenzado a hacer una ofrenda para que se diera el cumplimiento. Y el cumplimiento lo vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 al 4, que es la alusión a la ofrenda a los santos, ¿cierto? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviadme para que lleven vuestros donativos a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Más o menos eran 12 meses entre las 2 cartas que estamos mencionando. O sea que más o menos esta carta se escribe por allá en el año 55 después de Cristo, y después de que se redacta esta carta, ya es el año 56 que está en Macedonia. ¿Cuál es entonces el propósito de 2 Corintios? Para entender el propósito de 2 Corintios vimos que para él fue necesario escribir la carta después de recibir ¿qué? El informe de Tito. Entonces, si él recibe el informe de Tito cuando va a Corintio allá en el capítulo 7, entonces es la reacción del apóstol Pablo, guiado por el Señor para hacerlo. Recuerde que Tito iba a regresar a Corintio para recoger esta ofrenda que iba a ser llevada hasta Palestina, según lo vemos en el capítulo 8, versículo 16 al 24. Y entonces, en ese momento, el apóstol Pablo aprovecha y envía esta carta a los corintios para hablar acerca de lo que le había informado el hermano Tito. Entonces, ¿qué va a hablar en la carta? 1, la resolución que ellos tomaron ya después de la exhortación que el apóstol Pablo dio frente a este caso de este hermano que fue infractor, porque ya la iglesia pues había aplicado la disciplina y se habían arrepentido. Vamos a ver en Corintios, que entre el capítulo 1 y el capítulo 7 de 2 Corintios, él va a hablar acerca de estas cosas y cómo se deben de manejar frente a estas situaciones que ellos están teniendo allá. Ya en el capítulo 8 y 9 va a hablar lo que habló en 1 Corintios, que es esa ofrenda para los santos que estaban necesitados, y él les dice que era necesario completar antes de que Pablo les visitara para que ya la ofrenda fuera de otra manera. También les va a hablar acerca de cómo es la manera de ofrendar. Bueno, no recojan la ofrenda, pero venga, yo les enseño cómo es que es. Bien. Entonces ya estamos mirando cuál es el propósito de esta carta, ¿cierto? Ya hemos analizado un poquito los informes, ya hemos analizado un poquito las otras cartas, pero él va a hablar acerca de la necesidad de los hermanos en andar en unanimidad. Porque hubo divisiones y el informe de Tito, siendo tan positivo, estaba mostrando que quedaban por ahí secuelas de esas cosas. Pablo tiene que hablar en 2 Corintios sobre el ministerio de él. Recuerde que los opositores decían, ¿y quién es Pablo?
y no reconocían el apostolado que él tenía. Acerca del servicio en el Señor, el enfoque total de 2 Corintios es cuáles actitudes debe tener un ministro del Evangelio. 2 Corintios debería ser una carta que todo el que anhele servir a Dios en la iglesia la estudie. El libro, ¿cómo está dividido? Va a hablar acerca de la obra anterior, o sea, el ministerio pasado del apóstol Pablo en Corintios. Entonces va a hablar acerca de descripción y defensa, que va del capítulo 1 al 7. Va a hablar del ministerio presente, que es ya sobre la ofrenda de los santos, que va a ser el capítulo 8 y 9. Y va a hablar acerca del ministerio futuro, que está entre el capítulo 10 y el capítulo 13, que podríamos decirle el preparativo para la tercera visita. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.